Hola, esto es La Mágica Historia. Adelante, chica. Eh, Voy a hacer un resumen de lo que yo veo en la situación de Ucrania para tratar de entender hasta ahora lo que yo veo en esta situación. ¿Ok? Porque es complicado. Yo mismo no... Hay cosas que no estoy entendiendo en este asunto. Así que dejo el foro abierto, por favor. Si esto es para eso este canal, pues para que tratemos de eh, informarnos, comunicarnos con este asunto. Bueno, se cayó la chica. Trató de subirse a un mueble y no le dio. Y ahora se retira humillada. Bueno, algo parecido le está pasando a Rusia, ¿ok? Pero vamos a ver por qué. Vamos a tratar de entender por qué. Tratemos de entender qué es lo que está pasando, ¿ok? Y lo más importante, ¿podrá este conflicto convertirse en una guerra a gran escala? No debería, no debería, pero están surgiendo cosas raras. ¿Mm? Olvídense del tema de la guerra nuclear y todo eso es algo, es una cháchara patética de Putin, hablando de un asunto que él mismo está dando la muestra de que no tiene el poder para manipular ese tema. eh, Desde un principio hay otras personas que han dicho que esto va a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, que China va a invadir Taiwán. Eso no va a suceder, tampoco va a suceder. Porque lo he dicho otras veces, China no va a iniciar un conflicto global hasta que no tenga todas las piezas en su sitio. ¿Ok? Y esta guerra de Ucrania era una de esas piezas, pero creo que Rusia no la colocó de la manera que China quería. ¿Ok? Y eso está creando problemas. ¿Ok? Bueno, no está de más decir o explicar nuevamente que yo no soy pro esto o pro lo otro, ¿me entienden? Obviamente no soy una persona bélica, no estoy a favor de un bando, no estoy a favor de esta incursión, pero sí entiendo de que hay cosas mucho mayores detrás de este asunto, que esta guerra entre Rusia y Ucrania no es una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿ah? Sino que es un conflicto que es parte de otra cosa, de un conflicto mucho más grande, ¿ah? En el tiempo y en el espacio, ¿ok? Entonces, en ese contexto, obviamente, yo no soy imparcial, ¿ok? En ese contexto, ¿ok? Dentro de lo que es el tema focalizado de la guerra entre Rusia y Ucrania, obviamente que no estoy a favor de eso. Vamos. eh, Hace como, cuando empecé a hacer este canal, hace como 2 años atrás, hice un video acerca de Tartaria, ¿ok? Tratando de explicar lo que yo veía en el fenómeno, ¿ok? Eso fue hace como 2 años atrás. Y ahí yo explicaba que, según lo que yo veía, para mí el tema de Tartaria, y no necesariamente Tartaria, sino que todo este asunto de la nueva historia, las teorías de Anatoly Fomenko, todo eso, eran propaganda política y no cualquier propaganda política. Yo en ese momento explicaba de que yo consideraba que era la propaganda política que es lo que se dice antes de una guerra, ¿ok? En donde tú ensalzas tu cultura, tu historia, y aminoras la historia y la cultura de tu enemigo, para que tu mismo enemigo
tenga una percepción acerca de ti, acerca de tu nación, mucho mayor de lo que realmente es. ¿Ok? Básicamente eso explicaba yo en ese video. ¿Ok? No quiero que tampoco se piense que yo no crea en la existencia de Tartaria. ¿Ok? No, es obvio de que ahí hay un tema muy grande, muy importante. Pero obviamente yo no tengo la visión idealizada acerca de Tartaria que tienen la mayoría de los youtubers que hablan del tema. ¿Ok? Bueno, en ese tiempo, no sé si en ese video, no, creo que no, pero en otro video también dije que el inicio de la Tercera Guerra Mundial estaba detenido por ahora por el elemento del Asia Central y que había que tener, si queríamos entender este asunto, teníamos que fijarnos en lo que ocurría en el Asia Central o hacia dónde iban las simpatías de los países del Asia Central. ¿Ok? Y también mencionaba de que había que estar atentos en las áreas sensibles hacia Rusia. ¿Ok? Y en ese momento dije que había que estar atento en las noticias si ocurría, por ejemplo, algo en Kaliningrado o algo que afectara a los intereses de Rusia en Crimea, ¿ok? En Ucrania, ¿ok? Por lo tanto, obviamente dentro de esa visión, este conflicto es parte de todos esos movimientos, ¿ok? Muy bien. Esta invasión, al parecer, los rusos habrían buscado el beneficio o la aprobación de China durante los Juegos Olímpicos de Invierno de China. Allí se habrían sostenido algunas reuniones donde el gobierno ruso habría consultado con el gobierno chino la posibilidad de la invasión a Ucrania. Y el gobierno chino obviamente debe haberle dado su visto bueno, y no solamente su visto bueno, sino que además toda esta información que se había filtrado desde el gobierno de Biden, que se le habían entregado a los chinos para que los chinos se lo entregaran a los rusos. Obviamente esta información debe haber sido entregada en ese momento, durante los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Ok? Allí también se pactó ese asunto de que la invasión no se produjera hasta que no concluyeran los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Ok? Todo bien hasta el momento. Hace un par de años atrás, ¿cierto? China y Rusia venían uniendo lazos económicos para tratar que ambos países no dependieran tanto de la economía occidental. ¿Ok? Se buscó un montón de alianzas en un montón de cosas. Rusia alentó el uso de la moneda china, del yuan, en su economía y creció en un par de años las transacciones en moneda china dentro de la economía rusa de un 3% a un 17%, según las cifras de los que saben, los que estudian este asunto. Asimismo, las cifras de dólares empleados dentro existentes dentro de los activos rusos cayó de un 46% a un 16%. Todo esto en solamente 2 años. ¿Ok? Y este mismo dato nos da a entender de que estas sanciones, en donde se supone que se van a congelar los activos rusos, son todavía menos efectivas de lo que se estaba aceptando. ¿Ok? En un principio se hablaba que eran todos los activos rusos, algo así como 600 mil millones de dólares. Después se dijo, no, es la mitad, porque los rusos tienen reserva en oro y en moneda oriental. Ya, algo así como 300 mil millones de dólares. Y eso, aparentemente, si hacemos juicio, digamos, a estos datos, sería, en realidad no sería la mitad, sino que sería un cuarto de los activos rusos. ¿Ok? Cada vez está cayendo más
el nivel de las consecuencias de las sanciones. Consecuencias que obviamente los analistas lo explican. Consecuencias que no se van a ver tanto en la macroeconomía rusa. Los grandes negocios no se van a ver afectados, pero la gente común sí. ¿Ah? El pequeño y el mediano empresario sí. ¿Ok? Por lo tanto, la gente común está absolutamente desprotegida frente a sus líderes, que no están pensando en nosotros. ¿Ok? Somos nosotros los que vamos a asumir las consecuencias y los costos de esta guerra. ¿Ok? Pero para los grandes señores no hay consecuencias. Lo más, y esto ahora cada vez están despertando más analistas económicos que se están sumando a la opinión de que los más afectados con las propias sanciones va a ser la comunidad europea. ¿Ok? En fin, China le da el visto bueno a Rusia para esta invasión. Obviamente China ya venía involucrándose en todo esto acoso hacia Rusia. Hay entrevistas, ¿cierto? ¿Se acuerdan del alzamiento que hubo en Kazajistán recientemente? Y hay entrevistas de muchos de los manifestantes que encontraron que venían de otras partes del Asia Central, pagados, el viaje pagado y con algo de dinero para el bolsillo por el gobierno chino. ¿Ok? Entonces, China no es una blanca palomita en este acoso a Rusia. ¿Ok? ¿Ok? Hay que tener eso claro. Porque China, a pesar de que se supone que China ve a Rusia como un aliado, es un aliado forzoso al que tiene que controlar y al que tiene que mantener distraído. ¿Ok? Y utilizar a este aliado forzoso para lo que está pasando ahora, que es llevarse toda la presión, todas las críticas y todas las miradas hacia Rusia y no hacia China. ¿Ok? Eso lo estaban consiguiendo con estos conflictos que aparecían por aquí y por allá. ¿Ok? Pero China, creo, siguiendo esta lógica, creo que lo que más le convenía era mantener todos estos focos en ese nivel, no a una escala mayor. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó cuando Rusia entra a Ucrania. Y es lo que dije en el primer video. Putin la hizo, se arrancó con los tarros. ¿Okay? Y los sorprendió a todos, a todos. Sorprendió a todos los entes globalistas, de uno y otro lado. Y dejó en la mesa otro escenario distinto. Rusia iba por todo. Rusia iba por la invasión total. El control total de Ucrania. Y eso no era lo que esperábamos. ¿Ok? Lo que esperábamos era mantener un foco encendido ahí permanentemente. No una invasión total. Y bueno, la reacción de China con respecto a la guerra también nos indica, a mí me indica por lo menos, de que no estoy errado en ese asunto, ya que la visión oficial de China con respecto a esta cuestión la dio a través de sus diplomáticos, ¿cierto? En 5 puntos. 5 puntos súper claros, en donde lo primero que deja en claro China es que están en desacuerdo y desaprueban esta invasión. ¿Ok? Es decir, no le dan ningún apoyo a Rusia. Tampoco se lo dieron en la ONU. ¿Ok? Votaron en contra de la invasión. Pero también dejan claro los chinos de que tampoco aceptan y aprueban el uso por parte de algún poder de un gobierno, de un tercer gobierno, para presionar a un Estado independiente. Es decir, lo que quieren decir es que también critican y se oponen a la intervención de la ONU, de la OTAN en Ucrania, y la manipulación de la OTAN para presionar a Rusia a través de Ucrania. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el gobierno chino se muestra bastante correcto, decente, bastante aceptable su posición políticamente correcta. Yo creo que
no hay una persona en el mundo que pueda estar en contra de lo que está diciendo China. ¿Ok? Una visión demasiado políticamente correcta para una potencia que está directamente involucrada en el asunto. ¿Ok? Es obvio lo que están haciendo. Se están escondiendo. China en este momento es un caracol que se está escondiendo en su caparazón, tratando de ser lo menos visible posible. Porque Rusia se arrancó con los tarros y los desencajó en este juego, en donde China tiene que mantenerse bajo perfil durante todo el tiempo que sea necesario, hasta que todas las fichas estén en su lugar. Por eso es que China no va a invadir Taiwán en este momento. No lo van a hacer. No lo van a hacer hasta que la invasión de Taiwán sea algo absolutamente inminente, en donde la invasión de Taiwán va a ir aparejada con la invasión prácticamente global, y ya no va a importar mucho la opinión internacional con respecto a este asunto, no va a importar mucho las sanciones que le puedan dar a China con respecto a este asunto, porque China va a estar atacando a nivel generalizado. Solo en ese momento, solo cuando a China no le importen las sanciones, cuando a China no le importe la política exterior, en ese momento se va a producir la invasión a Taiwán. Pero antes no. Pero esta invasión generalizada de Rusia a Ucrania le cambia, como les digo, les cambia el panorama. ¿Y cuáles son los riesgos ahora? Bueno, después vimos, ¿cierto?, en otro video, esta cosa extraña de que prácticamente la mitad del ejército ruso que entró a Ucrania es un ejército de chatarra, un ejército absolutamente obsoleto, de hace más de 30 años, que prácticamente sacaron de la basura. Y eso explica, ¿cierto?, por un lado es un ejército chatarra, pero grande, muy grande, y que explica el rápido avance de los primeros 2 días, pero que explica su estancamiento posterior, con vehículos averiados a granel, con vehículos estancados en terreno, con vehículos abandonados, claro, abandonados por soldados que saben que están montando una chatarra sacada de la basura y obviamente tienen miedo de que los maten. ¿Ok? Yo me fijaba en los tanques, antes de darme cuenta de este asunto, yo me fijaba en los tanques, y se supone que los tanques actuales llevan unas plaquetas para evitar el ataque de estos cohetes, de estos bazookas antitanque. ¿Ok? Y que esas plaquetas evitan el daño de esas armas. Y veía en las noticias, ¿cierto? Se ve, usted mismo lo puede corroborar cuando muestra los tanques rusos, que algunos llevan esas plaquetas y otros no. ¿Cómo? Si estamos hablando de uno de los ejércitos más avanzados del mundo. ¿Ah? La explicación está ahí. ¿Ah? Echaron mano a un ejército que estaba literalmente en la basura. ¿Ah? Es como si los gringos le echaran mano a estos botaderos de armas obsoletas que tienen en el desierto. ¿Ah? En el desierto hay unos botaderos, por ejemplo, de aviones, de tanques, increíblemente grandes, y que los venden para deshuesarlos, o los venden para coleccionistas, gente con plata que los compra para poder tener un tanque de la Segunda Guerra Mundial, o un tanque de Vietnam, ¿cierto? En un capítulo del Precio de la Historia, el pelado del Precio de la Historia quería comprarse un tanque para darse un gustito, ¿me entiendes? Y hay estos campos donde tienen este material, y que si una persona no experta va a esos lugares, no sabe distinguir de qué periodo es ese material. ¿Ok? Lo mismo ocurre con nosotros cuando vemos las noticias y vemos estos vehículos blindados, ¿cierto? Uno como persona común y corriente no puede distinguir si ese vehículo tiene 10, 15, 20, 30 o 40 años. La pregunta es, ¿por qué sucedió eso? ¿Ah? Uno, ¿acaso el gobierno ruso quería no ganar esta guerra? ¿Quería que esta guerra se extendiera? Porque a lo mejor la ganancia está no en ganar la guerra, sino en extenderla en el tiempo.
Puede ser, pero poco probable, lo encuentro poco probable. Creo que la razón es que simplemente el gobierno ruso, Putin, tiene acceso a una parte del ejército ruso, pero no al ejército completo. No tiene la autorización para utilizar el ejército completo. Y en esa lógica, creo que se entiende el hecho de que todas estas entidades globalistas estuvieran absolutamente seguros de que Putin iba a ser incapaz de crear una invasión a gran escala. Pero ¿qué pasó? Creo que el tipo tiene que haberse puesto de acuerdo con sus generales y haber dicho de dónde podemos sacar más recursos, y sus generales le dijeron: si usted está dispuesto, saquemos elementos de la basura, reciclémosla. Siempre hemos peleado con material basura, y esta no va a ser la primera vez ni va a ser la última. ¿Cuánto material podemos sacar? Hay harto. Y creo que eso fue lo que hicieron. Por eso según mi visión, esta es mi visión. Según mi visión, por eso es aún más absurdo de que Putin tenga la capacidad de echar mano a su potencial atómico. Creo que ahí no lo dejan. Creo que hay poderes por sobre este personaje, que son los verdaderos dueños del aparataje militar ruso. ¿Ok? Bueno, ahí hay una cosa rara, otra cosa rara, ¿cierto? Que da para pensar, ¿ok? Que da para pensar. Puede dejarme en los comentarios, puede dejarme su visión acerca de ese asunto. Y el otro tema está en que si esta cuestión se puede agrandar. Bueno, está raro el asunto y yo veo de que este asunto no va para mejor, ¿ok? La OTAN no está cediendo en esta cuestión. La OTAN no está cediendo a los requerimientos que se necesitan para detener a Rusia. Al parecer hay intereses, el interés general de la comunidad europea, de Estados Unidos y de la OTAN, es alargar este conflicto, encenderlo. Algo que a Rusia no le conviene, pero a lo mejor al otro lado sí le conviene. Me estoy olvidando de un punto súper importante, y es que yo les decía en esos videos que hice hace 2 años atrás, yo les decía de que el factor del Asia Central es muy importante, saber de qué lado iban a luchar los países del Asia Central y saber en qué momento estos países iban a estar ¿cómo se dice? Iban a estar convencidos o dispuestos a integrar un avance militar, ¿ok? Y eso se concretó ahora. Por lo tanto, este asunto en ese sentido se está complicando. ¿Por qué? Porque los países del Asia Central en bloque prestaron su ayuda militar a Rusia. Están mostrando un apoyo prácticamente incondicional hacia Rusia, en un momento en que ninguna nación, ni siquiera China, le está prestando ropa, como se dice vulgarmente, a Rusia. Los países del Asia Central sí están dando muestras de lealtad, y de lealtad incondicional. Algo súper importante. Súper importante. La mayoría de los conflictos modernos en que se ha visto involucrado Rusia y China han salido adelante gracias a población de Tartaria, gracias a población del Asia Central, de Siberia y del norte de China. Pensemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Países que estuvieron absolutamente involucrados en este asunto, países que perdieron la guerra, que deberían ser los que lideraran las bajas en vida humana, ¿cierto? Países como Japón y Alemania. Japón, ¿cuáles son las cifras que se manejan de las bajas?
varían bastante, ¿cierto? Pero hablemos de 3 millones, 3 millones y medio de personas, que se dice fácil, pero es una cantidad asquerosa de desperdicio humano, ¿ok? Alemania entre 7 y 8 millones, ¿ok? Y veamos los vencedores orientales de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y China, cada uno con más de 20 millones de bajas, cada uno con más de 20 millones de muertos, entre los dos, ¿cierto? Con casi prácticamente 45 millones de muertos, es decir, aberrantemente superior a estos países que perdieron la guerra, ¿ok? Una matanza, pero ¿de quién? ¿Quiénes fueron las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial por parte de estos gobiernos? La población tartariana. Con ellos se peleó la guerra. Y ellos ganaron la guerra a costa de morir a granel. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial, no me vengan con tonteras, se ganó a punta de fusil y bayoneta. Pero venía uno y detrás de ese venían 1000 más. Y detrás de esos 1000 venían 10.000 más. ¿Y de dónde los sacaron? ¿De dónde los sacaron? Población tartariana, del Asia Central, de Siberia, de Mongolia. Despoblaron Mongolia. Y eso sí había ocurrido antes y va a seguir ocurriendo. ¿Ah? La imposición del comunismo en el mundo, la revolución bolchevique, solo salió adelante gracias al apoyo cosaco. ¿Y quiénes son los cosacos? Son los herederos de Tartaria, los herederos de la población tartariana. Rusia pudo evadir a la gran armée, ¿cierto?, a Napoleón, gracias a este ejército cosaco que era independiente, totalmente independiente de los zares, y que fueron los que realmente echaron a Napoleón hasta la frontera, hasta París. ¿Me entienden? Estamos hablando de la misma gente. Y estamos hablando de la misma gente a la que se le va a echar mano ahora. Por lo tanto, esa es la importancia del Asia Central. Si ese potencial militar en recurso humano está o no está disponible. Y en este momento todos esos países están diciendo estamos disponibles. Y eso da vuelta a la balanza. La ha dado vuelta otras veces y la va a dar vuelta esta vez. Tenemos también dos puntos que yo creo que son conflictivos en este asunto y que si lo escuchamos mencionar en las noticias va a ser una alerta de que este asunto se va a generalizar. Uno es Kaliningrado. Kaliningrado, que es una ciudad con un poco de territorio alrededor, ¿cierto? Una ciudad rusa, pero que está entre Lituania y Polonia. Y esto yo lo dije también hace 2 años atrás, que ojo, que si se menciona Kaliningrado, eso es una alerta. Kaliningrado era una ciudad alemana, de hecho, una de las cunas de Alemania, ¿okay? Una de las ciudades donde se gestó Alemania. ¿Ah? No sé cómo se pronuncia, Königsberg o Königsberg, no sé cómo se pronuncia. Pero que era una ciudad importantemente tradicional, donde los primeros alemanes, ¿cierto?, de estas cruzadas cristianas, llegaron a cristianizar a esta gente, a estos bálticos, ¿cierto?, miembros, integrantes de la población tartariana, y llegan estos señores teutónicos cristianizados, miembros del Imperio Romano, ¿ah? Para que lo entienda, miembros del Sacro Imperio, mejor dicho, para que se entienda, porque voy a explicar ese asunto después. Cuando empiece a hablar de Tartaria, voy a tratar de explicar estos temas de estas divisiones, que son las mismas divisiones de hoy en día. ¿Ok? Pero el asunto es ese: llegaron los alemanes y cristianizados y echaron a los bálticos bárbaros, tártaros. Y ahí forman, ¿cierto?, una serie de reinos feudales
que dan forma a Prusia, que es el alma de Germania, ¿cierto? A la Prusia germánica, que no es lo mismo que la Prusia bárbara, la Prusia original báltica, ¿ok? Hay una diferencia y ahí los alemanes se apoderaron de un tema cultural, ¿ok? Pero como sea, era el alma de ese asunto, del Sacro Imperio, del espíritu prusiano, de todo eso. Y para la Segunda Guerra Mundial, ya bien avanzada la Segunda Guerra Mundial, ahí se produjo un hecho de sangre horrible, cuando los rusos se toman esa ciudad, ¿ok? A un costo altísimo en material y en vida humana. Una acción militar que es considerada por los analistas como un error, tanto por parte de los alemanes como por parte de los rusos, ¿ah? Porque a los rusos les significó un atraso en su invasión a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y a los alemanes también les ocasionó una pérdida importante en material y en vidas humanas que podrían haber utilizado en frenar al ejército ruso. Pero ambas facciones se encarnizaron ahí por la toma de ese lugar, que es un área obviamente muy simbólica, y que después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en un área de exterminio, ¿cierto? Un área de limpieza racial, ¿ah? Que no es muy mencionada, ¿cierto? Que es el genocidio prusiano, ¿ok? Obviamente a ningún historiador moderno le interesa hablar de un genocidio que no esté involucrado, de un genocidio relacionado con la Segunda Guerra Mundial, que no estén involucrados los judíos, sino que los alemanes, ¿ok? Ahí vemos el doble estándar de los historiadores, ¿ok? Pero como sea, el asunto es que Königsberg le cambiaron el nombre a Kaliningrado, ¿cierto? Y pasó a Rusia, a la Rusia soviética. Y por ese detalle, cuando cae la Unión Soviética, Rusia mantiene este territorio, ¿ah? Porque dentro de la Unión Soviética, Kaliningrado estaba administrativamente bajo el mando de la Rusia soviética, ¿ok? Por lo tanto, ahí la comunidad internacional dejó que Rusia mantuviera ese territorio, y obviamente es un error que ahora los tipos se están agarrando la cabeza de cómo permitimos esto, ¿ok? Porque Kaliningrado ahora se transforma en el punto más occidental del territorio ruso y el punto que le permite, ¿cierto?, acceso al mar Báltico y a tener barquitos de guerra por todo el norte ahí de Europa, ¿ok? Y un montón, ese territorio está erizado en cohetes que pueden llegar hasta Madrid, ¿me entienden? Sin ningún problema. Ya, ese es un área sensible, ¿ok? Y que ahora en este conflicto obviamente ahí tiene que haber un movimiento militar tremendo. El otro punto es Transnistria, que es una región de Moldavia que limita con Ucrania, ¿cierto? Y que es la región más oriental de Moldavia, ¿ok? Una franjita de tierra, ¿ah? Pero que es una población separatista, independentista, y que han logrado una suerte de administración propia, con leyes propias, con moneda propia, con ejército propio, y que ahora, ¿cierto?, se quieren separar de ahí. Y volvemos a los mismos problemas étnicos, porque Moldavia, que es un país independiente, pero que realmente en la práctica es, para mí prácticamente es una región de Rumania, es una ex región de Rumania, ¿cierto? Y en donde la mayoría de la población de Moldavia es rumana, es decir, romana, ¿ok? Y en esta franjita la mayoría de la población es rusa, eslava, ¿ok? Obviamente se identifican con Rusia, ¿ah? Y que es
es un país raro porque es como el paraíso de toda esta gente que todavía está pegada con el tema del comunismo, porque pueden ir ahí y ahí todavía está toda esta estética comunista. Mantienen los monumentos a Lenin y toda esa cosa. La misma bandera o los billetes se hacen de colección porque también tienen esta estética de la Unión Soviética. ¿Ok? Pero ya, el asunto es que Transnistria está al ladito del conflicto, de donde se está peleando ahora. Por lo tanto, el ejército ruso en algún momento puede verse atrapado y buscar ayuda. ¿Dónde? En Transnistria. Y vamos a ver si los reciben. Estarían involucrando a esta pequeña franjita, a este pequeño proyecto de país en el conflicto. Y ahí, en ese momento, Moldavia no podría quedarse a pie junto. Tendría que hacer una acción porque Rusia estaría invadiendo su territorio. Y en ese momento, Rumania tampoco podría quedarse sin hacer nada, porque Moldavia prácticamente es la puerta de Rumania y prácticamente Moldavia es parte de Rumania. Y al entrar Rumania en este conflicto ya se crearía un efecto dominó que involucraría a toda Europa del Este y ahí con efectos que ya ellas son inesperados. Entonces está raro el asunto, está muy raro, ¿ok? Y todo se inicia con esta jugada de Putin de querer cortar por lo sano, de querer eliminar el problema de raíz, pero que no lo consiguieron y que salió todo para atrás. Por lo tanto, estamos viviendo un periodo de tensión, creo yo, insisto, esta es mi visión, creo yo, muy grande. Y por un lado tenemos esta desinformación que nos habla de la Tercera Guerra Mundial, que los chinos van a atacar. Si los chinos no van a atacar hasta que estén obligados a atacar o hasta que ataquen en conveniencia de ellos cuando todo esté listo. Pero el asunto está raro. ¿Ok? Así es que eso. Dejen sus comentarios, desahóguense, mándenme a la punta del cerro. Trátenme como quieran. No, dejen un comentario para aportar. Yo estoy dando mi opinión en forma honesta. Con estas opiniones yo no me hago amigos, todo lo contrario. ¿Me entienden? Entonces, pero siempre voy a estar por decir mi punto de vista acerca de este asunto, que obviamente es un asunto sumamente vomitivo, claro que sí, pero por lo menos hay que tratar de entender lo que hay detrás de este asunto. En fin, ¿para qué le voy a dar más vuelta al asunto? Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien, cuídense, un abrazo, chao.